Hoy te voy a mostrar 5 lugares de Paraguay donde sus propios trabajadores tienen verdadero pavor de entrar de noche. Y no es por el motivo que todos piensan. Es algo peor de lo que podés imaginar. Y la pregunta que me quedó después de investigar cada uno de ellos es siempre la misma. Si estos lugares son tan perturbadores, ¿por qué siguen abiertos? Dale like antes de que empiece. Ajusta los audífonos. Cúbrete bien con tu cobija, porque el miedo empieza ahora. El primero es un cementerio, y lo que su propio personal vivió ahí adentro no tiene explicación hasta hoy. Cementerio de la Recoleta. El cementerio de la Recoleta de Asunción abrió en 1842. 17 hectáreas, más de 18.000 tumbas, el lugar de descanso de los personajes más importantes de la historia paraguaya. Presidentes, generales, héroes de guerra, gente que en vida tuvo poder sobre miles de personas y que ahora ocupa 1,5 metros de tierra bajo el cielo de Asunción. Lo que nadie te cuenta en las visitas guiadas es lo que pasa ahí adentro cuando se van los turistas y los empleados se quedan solos. Alberto Cardoso lleva 25 años trabajando como guardia de seguridad en cementerios de Asunción. La Recoleta fue uno de ellos. En entrevista a medios locales describió algo que le ocurría con una regularidad que nunca pudo explicar. Debajo de una planta de mango cerca de la entrada, los guardias tenían por costumbre sentarse a descansar durante los turnos nocturnos. Era el punto de reunión, el lugar donde conversaban, tomaban mate, esperaban que amaneciera. A las 12:30 de la madrugada, invariablemente empezaban a caer piedras. No una ni dos. Piedras que llegaban de ninguna dirección identificable, que no correspondían a ningún sonido previo, que no dejaban rastro de quién las lanzaba. Cardoso lo describe así: al principio pensé que era alguien queriendo molestar. Me levantaba a buscarlo, no había nadie, y pasaba exactamente a la misma hora todas las noches. Pero eso no fue lo peor. Una madrugada se dirigía al baño cuando vio cómo la cadena del inodoro funcionaba sola, una y otra vez, sin que nadie estuviera en el baño, sin que nadie hubiera entrado. Salió, no volvió a entrar solo al baño, en ningún turno nocturno, en ese cementerio. Ramón Porfirio Ortiz trabaja como limpiador en la Recoleta desde hace décadas. Cuando los periodistas del diario Crónica le preguntaron sobre las cosas que había visto, respondió con una calma que solo tienen los que ya se acostumbraron a algo que otros no pueden procesar. Dijo textualmente: yo fui testigo. Hace mucho que ella está entre nosotros. Hablaba de la niña de blanco, una figura infantil vestida completamente de blanco que aparece entre las lápides del cementerio en cualquier horario, que camina con una naturalidad que en principio no genera alarma, que cuando alguien intenta acercarse o llamarla, desaparece antes de que nadie pueda llegar a donde estaba. No es un relato de una sola persona, son decenas de trabajadores y visitantes que nunca se conocieron entre sí y que describieron exactamente lo mismo, con exactamente los mismos detalles. El mismo vestido, la misma forma de caminar, la misma desaparición. La florista Gladys Mir tiene un puesto en una de las puertas del cementerio desde hace años. Contó algo que le ocurrió de niña, cuando jugaba con sus hermanos en un árbol de moras en los límites del cementerio. Aparecieron 2 monjas vestidas de blanco. Les pidieron que hicieran silencio porque querían descansar. Los niños, como travesura, les arrojaron moras. Las moras las impactaron, pero no ensuciaron sus hábitos. Eso los asustó. Corrieron. Cuando miraron hacia atrás, las monjas ya no estaban. Con los años, Gladys se enteró de que cerca de ese árbol había un panteón donde estaban enterradas varias monjas de la orden. Lo tengo marcado a fuego, dijo. Fue una experiencia que hasta hoy recuerdo. Lo que más me queda de este cementerio no son las apariciones en sí. Es que los testimonios no vienen de visitantes ocasionales que fueron una vez y se asustaron. Vienen de personas que trabajan ahí todos los días, que conocen cada rincón, que podrían tener una explicación racional para cualquier cosa que vieran, y que aún así describen lo mismo, con los mismos detalles, sin haberse puesto de acuerdo. Eso es lo que ninguna explicación racional puede cerrar del todo, y si el cementerio ya te dejó con algo dando vueltas en la cabeza, lo que viene ahora es distinto, porque un cementerio al menos tiene una razón para guardar sus muertos. Una mansión abandonada no tiene ninguna.
La mansión de Ypacaraí. En agosto de 2024, en todas las salas de cine de Paraguay, se estrenó una película de terror llamada No entres. Fue la más taquillera del año. Se presentó en el Festival de Cannes. Está basada en hechos reales y fue filmada en una mansión que lleva abandonada desde 1989, después de un hallazgo que los propietarios nunca quisieron describir en detalle. Hallazgo macabro. Esas son las palabras que aparecen en todos los artículos. Nada más. Hugo Cardoso, el director, llegó a esa mansión casi por accidente. La locación original había caído. Un productor lo conectó con los dueños de esa casa enorme perdida en el monte entre Altos y San Bernardino. Cardoso entró solo a las 2 de la madrugada antes de empezar el rodaje para absorber el lugar y plasmar las sensaciones en el guión. Lo que sintió esa noche lo llevó a reescribir partes enteras de la historia. Después, vinieron 2 meses de filmación con un equipo mínimo de 10 personas, y fue durante esos 2 meses que empezó a pasar algo que nadie del equipo supo explicar. En entrevista con el diario ABC Color, Cardoso lo describió así con sus propias palabras: ruidos en el sótano, movimientos inexplicables de mobiliario, objetos que volaban solos, cosas que no eran del equipo y que aparecían de la nada, un olor a quemado sin fuente, y la camioneta de uno de los actores que se encendió sola mientras él estaba filmando una escena en el ático con la llave en su bolsillo. Eso fue lo que dijo, en sus palabras, publicadas en un periódico real. Y entonces agregó algo que no esperaba ningún periodista que lo entrevistó, que tuvieron que llevar un cura para que exorcizara el lugar. Pero lo que más me quedó de todo esto no fue el exorcismo, fue lo que Cardoso dijo en otra entrevista cuando le preguntaron si habían filmado en la mansión donde ocurrieron los crímenes de la dictadura. Respondió que no, que esa casa está en manos del gobierno y no se puede entrar, y agregó una frase que desde que la leí no me salió de la cabeza. Rodamos en otra casa donde también se registraron hechos luctuosos. Otra casa, también. Eso significa que la mansión de Ypacaraí no es la única, que hay más de una en Paraguay con ese tipo de historia, y que la dictadura de Stroessner dejó algo dentro de las paredes de ciertos lugares que no desapareció cuando él cayó. 2 guardias de seguridad renunciaron durante el rodaje, sin coordinarse, en momentos distintos, por la misma razón, que no podían soportar lo que vivían dentro de esa mansión día a día. Si viste la película y la disfrutaste, ahora ya sabes lo que el equipo que la filmó vivió de verdad. Y si no la viste, quizás ahora tenés una razón distinta para verla. ¿Vos entrarías a esa casa? Si la mansión te causó algo por dentro, lo que viene ahora es peor, porque la mansión estaba cerrada, abandonada, cercada. Este lugar está abierto todos los días. Parque Carlos Antonio López. En el barrio Sajonia de Asunción hay un parque público con árboles, senderos, una cancha de fútbol y bancas donde la gente se sienta a tomar tereré los domingos. Lo que casi nadie que lo visita sabe es que ese parque es un cementerio. No fue un cementerio, es un cementerio, con muertos adentro, que nunca salieron. Todo empezó en enero de 1869. El ejército brasileño ocupó Asunción durante la Guerra de la Triple Alianza y necesitaba un lugar para enterrar a sus muertos. Eligieron la colina del Mangrullo, en las afueras de la ciudad. Empezaron a enterrar soldados. Después llegó la fiebre amarilla de 1871. Los cuerpos se acumularon más rápido de lo que la ciudad podía manejar. El cementerio creció, se llenó y siguió llenándose durante casi 50 años. En 1918, la municipalidad dictó las ordenanzas de clausura del cementerio del Mangrullo. Ordenó el traslado de los restos al nuevo cementerio del sur, pero el arquitecto e historiador Jorge Rubiani lo confirmó en entrevista al diario Última Hora. El traslado no fue completo. La gente siguió enterrando clandestinamente en ese terreno años después de la clausura oficial. Y cuando en 1935 la municipalidad convirtió el predio en parque y lo rebautizó Carlos Antonio López, lo que quedó debajo de la tierra no se fue con el nombre. Cuando la empresa Corposana construyó un reservorio de agua dentro del parque en los años 60,
Encontraron uniformes de soldados brasileños y objetos de guerra. En los años posteriores al cierre, niños del barrio que iban a jugar entre los árboles encontraban huesos, manijas de ataúdes y ladrillos que formaban parte de las tumbas. Eso era lo que salía del suelo de ese parque cuando llovía mucho. Los guardias y vecinos más antiguos del barrio Sajonia son los que más saben. El diario Última Hora lo documentó en una nota de 2016. Más de uno afirma haber visto apariciones en días lluviosos o de tormenta. Una figura que camina entre los árboles y desaparece antes de que nadie pueda acercarse. Siempre de noche, siempre cuando el parque ya debería estar vacío. Y hace unos años, los bomberos de la tercera compañía de Sajonia, que tiene su sede a metros del parque, publicaron una fotografía. Una foto tomada dentro del parque de noche, donde en el fondo, entre los árboles, se ve una silueta blanca. No hay explicación oficial de qué es esa silueta. La foto fue publicada por una institución real, no por un anónimo en redes sociales, por los bomberos de Sajonia, y nadie la explicó satisfactoriamente hasta hoy. Lo que más me perturba de este lugar es algo muy simple, que está abierto, que cualquiera puede entrar, que tiene juegos infantiles y senderos bien iluminados y gente que camina a su perro los domingos por la mañana, y que debajo de todo eso hay muertos de la guerra de la Triple Alianza que nunca fueron trasladados. Soldados brasileños, paraguayos civiles. El parricida Gastón Gadín, que asesinó a sus padres y fue enterrado ahí porque ningún otro cementerio lo aceptó. Todos mezclados, todos debajo del mismo suelo donde hoy los niños del barrio Sajonia aprenden a andar en bicicleta. Si sos de Asunción y conoces ese parque, ahora lo vas a ver diferente. Y si alguna vez sentiste algo raro caminando por ahí de noche, ya sabes por qué. Algo en Paraguay que no encontré en ningún otro lugar de este video. Un lugar donde la historia es tan brutal y tan reciente que el propio terreno parece no haberla digerido todavía. Cerro Corá. El 1 de marzo de 1870, 4.500 soldados brasileños, bien armados y bien alimentados, arrinconaron en este lugar a 409 paraguayos, no 409 soldados en el sentido tradicional de la palabra, 409 personas, hombres con heridas sin curar, ancianos que no podían caminar solos, mujeres, niños. El Paraguay que llegó a Cerro Corá era lo que quedaba de un país que 5 años antes tenía 1.200.000 personas, lo que quedaba después de que la guerra contra la Triple Alianza matara al 75% de su población. Algunos historiadores dicen más. Francisco Solano López llegó a ese arroyo ese amanecer sabiendo exactamente lo que iba a pasar. Los indígenas caigués le habían ofrecido esconderlo en el monte. Les dijo que no, que prefería morir en combate a ser capturado. Lo alcanzaron a orillas del Aquidabán Niguí, herido de un sablazo en el vientre, semi-sumergido en el agua. Los soldados brasileños lo rodearon y le exigieron que se rindiera. La frase que dijo en ese momento Paraguay la lleva grabada en el alma desde hace más de 150 años. Muero con mi patria. Lo ultimaron ahí, en el agua, con el uniforme todavía puesto. Hoy Cerro Corá es un parque nacional, con senderos señalizados, carteles informativos y guardabosques que reciben a los turistas. Lo que los guardabosques que llevan años en ese lugar describen cuando bajan la voz es algo que no aparece en ningún folleto turístico, que hay zonas dentro del parque donde los animales se comportan diferente, donde los pájaros no cantan aunque haya luz, donde los perros que acompañan a los guardias se detienen de golpe y no quieren avanzar, que en las noches de lluvia, cuando el arroyo Aquidabán Niguí crece y el sonido del agua llena todo el parque, hay algo en ese silencio que no corresponde a ningún silencio natural que hayan experimentado en otro lugar. Una presencia que no se ve, que no hace ruido, que simplemente está. Hay algo que me quedó después de investigar Cerro Corá que no me pasó con ningún otro lugar de este video, que en ese terreno murió no solo un hombre, murió un país entero, en ese punto exacto del mapa, en ese arroyo, con esa agua, con esos árboles como testigos. Y me pregunto si hay algún lugar en el mundo capaz de absorber eso completamente. Si la Tierra tiene capacidad suficiente para guardar todo lo que pasó ahí dentro sin que algo quede flotando en la superficie.
Los guardabosques que trabajan ahí creen que no, y después de todo lo que investigué sobre Paraguay, yo tampoco estoy tan seguro. Y el último lugar de este video es el único donde los gritos que la gente escucha de noche tienen una explicación que nadie quiere dar en voz alta. La mansión del horror. En septiembre de 2019, unas 180 familias sin techo invadieron una propiedad abandonada en Ciudad del Este, una casona semiderruida de 30 hectáreas al pie de un barranco que da al río Acaray, la misma que los vecinos de la zona llamaban desde hacía décadas con un nombre que nadie había cuestionado seriamente: la Casa del Horror. No porque alguien la hubiera bautizado así por capricho, porque Rafael Esquivel, uno de los portavoces de los ocupantes, describió en declaraciones a la agencia AFP lo que los habitantes de la zona escuchaban de noche con una regularidad que nadie había podido explicar: gritos, gemidos de criaturas, llantos de mujeres, ruidos extraños que salían de esas paredes en la oscuridad. Eso fue lo que dijo, publicado por una agencia de noticias internacional, con nombre y apellido del declarante. Las familias que entraron a esa propiedad empezaron a romper azulejos buscando tesoros escondidos. Lo que encontraron debajo del piso de uno de los baños no era ningún tesoro: 3 cráneos, 2 fémures, un húmero y varios restos humanos sueltos. Rogelio Goiburú, presidente de la Comisión de la Verdad de Paraguay e hijo de un desaparecido de la dictadura, fue al lugar y confirmó el hallazgo a la AFP. Dijo algo que resume todo lo que ese lugar representa: que hacía 5 años había viajado hasta esa propiedad porque tenía un testimonio de que alguien había levantado una baldosa y encontrado un cráneo, que una inspección superficial en ese momento no le había permitido confirmarlo, que ahora los cráneos estaban ahí, rotulados, sellados, camino a Asunción para ser identificados, y que los portavoces de los ocupantes describieron además un túnel de 100 metros de extensión relleno de escombros, que según los testimonios terminaba en una fosa con más huesos. La propiedad pertenecía al dictador Alfredo Stroessner, el hombre que gobernó Paraguay durante 35 años, la dictadura más larga de América del Sur. 423 desaparecidos documentados por la Comisión Verdad y Justicia. Solo 40 cuerpos encontrados hasta hoy, solo 4 identificados. El obispo Mario Medina, coordinador de las investigaciones oficiales sobre los muertos y desaparecidos de la dictadura, fue directo cuando le preguntaron sobre esa propiedad. Dijo que no era de extrañar que en esa casa sus militares le recibieran con criaturas de la zona, que hay testimonios documentados de abusos que recién se empiezan a investigar. Lo que me queda de este último lugar es algo que no sé cómo nombrar completamente, que los gritos que los vecinos escuchaban de noche durante décadas no eran fantasmas en el sentido en que normalmente usamos esa palabra. Eran algo peor, eran la memoria de lo que ocurrió en esas paredes, queriendo salir de alguna manera, buscando una forma de ser escuchada cuando el Estado que debía escucharla miraba para otro lado. 423 desaparecidos, solo 4 identificados. Los otros 419 siguen en algún lugar de Paraguay que todavía no encontramos. Y eso, más que cualquier aparición o cualquier fantasma de los otros lugares de este video, es lo que no me deja dormir del todo tranquilo después de investigar todo esto. Si sos de Paraguay o conoces alguno de estos lugares, contame abajo qué sentiste cuando pasaste por ahí, porque hay cosas que los datos no explican, y esa explicación a veces la tiene la gente que vivió cerca. Nos vemos en la próxima.